Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fundaste una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 190. Capítulo 190. No puedo esperar más, reflexionaré sobre ello. Mordred bajó su cabecita. Sabía que durante el día había sido demasiado testaruda. También comprendía lo difícil que era para Moran. Sin embargo, la emoción de ser invocada al mundo actual, junto con el deseo de poseer a Moran, le impedía dejar de pensar en proteger sus propios intereses. Ahora que se había calmado, se dio cuenta de que realmente no necesitaba ser tan cautelosa con Irisbiel. Después de todo, ella, que fue testigo del fin de Britania, estaba segura de que Moran la amaba. Bueno, es bueno que puedas reflexionar. No quiero ser demasiado duro contigo, pero tampoco quiero que estés tan tensa. Luego hablaré con Iris sobre este asunto. No seas tan severa con ella. Después de todo, acaba de nacer como un ser humano artificial, lo que Moran más deseaba era la armonía entre sus seres queridos. Ahora que Mordred escuchaba y respondía a sus palabras, su tolerancia era bastante alta. Resolver la brecha entre ella e Irisbiel no era un gran problema. Lo que realmente le hacía sentir un escalofrío era la personalidad arrogante de alguien como Brunestud, que no se sometería a nadie. Ella pertenecía al tipo de persona que no cedería ante nadie. Lograr la armonía en una arena así requeriría un esfuerzo inmenso. Solo de pensarlo, Moran sentía que el futuro se volvía un poco más pesado. Como dijo Zelrech, las mujeres son los seres más difíciles de entender en este mundo. Moran no lo negaba en absoluto. Sin embargo, desafiar lo imposible también era su especialidad. Por cierto, padre, ¿le dijiste lo mismo al rey Arturo y a la reina Ginebra? Ellas son muy inteligentes. No hace falta que se lo diga específicamente. Las mejillas de Mordred se sonrojaron. En términos de sabiduría, ciertamente no tenía la confianza de Ginebra, ni se sentía digna del término grácil y virtuosa. Sin embargo, no quería preocupar a Moran. Mantenía ese pensamiento. Reflexionando sobre los conflictos con Irisbiel durante el día, decidió ajustar su mentalidad para no darle más pesares a él. Ahora que había recibido una respuesta de Moran, sentía que este amor podía solucionar todos los problemas. Entonces, madre, la elección final de marcharse fue. Mordred recordó algo de su vida pasada y le preguntó a Moran de repente. Esto, sobre tu madre, es muy complicado. Esto tomó a Moran desprevenido, y recordó el último encuentro con Morgan. Su corazón se encogió involuntariamente. Aunque Morgan dijo que no podía tolerar a Artoria, en realidad, el problema no es del todo así. Parte de ello tiene que ver conmigo, la mayor parte es mi culpa. Si lo hubiera hecho mejor, no habría terminado de esa manera. Moran no pudo evitar soltar un suspiro. Su apariencia melancólica conmovió a Mordred.
Una sensación de frustración surgió en ella. Naturalmente, no quería ver a Moran así, y al reflexionar sobre sus peleas con Irisbiel durante el día, Mordred se sintió aún más culpable. Aunque Moran dijera que la culpa era suya, Mordred había sido testigo de cómo él había luchado por Britannia con todas sus fuerzas. Si alguien se atreviera a decir que Moran no se esforzó lo suficiente o no lo hizo bien, Mordred definitivamente acabaría con esa persona. Si hubiera sido cualquier otro, jamás habrían podido traer tal salvación a Britannia. Moran lo había dado todo por su felicidad. Así que Mordred quería responder. Necesitaba actuar de una manera digna de esta felicidad. No añadiría más problemas a Moran como lo hizo durante el día. El cielo nocturno y frío colgaba sobre ellos. Este lugar era el abismo profundo de las estrellas, raramente visitado por humanos. Las flores de luna blancas que florecían se mecían suavemente en la brisa cálida, serenas y hermosas como el flujo y reflujo del mar. Este lugar era elevado y lejano del suelo, un reino inalcanzable para la humanidad. En el centro del mar de flores se encontraba una mujer, como si estuviera dormida bajo el vasto cielo. En este jardín de flores resplandecientes, solo su figura era hermosa y clara. En el antiguo castillo que había existido por miles de años no había nadie presente, y ella nunca se había encontrado con nadie en este mundo. Nunca se le había concedido la alegría de interactuar con otros. No existía la comunicación real. Esas cosas nunca habían existido desde el principio. En este mundo donde él no existía, los verdaderos ancestros simplemente la crearon como un arma. Sin embargo, no era del todo así. La princesa, creada para ser un arma, se encontraba en un estado donde no debería haber ganado nada, pero en sus sueños veía cosas que nunca habían sucedido. Un hombre se encontraba con su mirada. A través de palabras y acciones, él le enseñó lo que era el amor. Experimentó las alegrías y tristezas que un ser vivo debería tener, junto con un profundo deseo de volver a verlo. La ingenua princesa contemplaba el sueño brumoso. En el pasado, ella había desarrollado su propia voluntad a partir de esa sensación de déjà vu, incapaz de resistirse a mirar a la luna, extrañando al hombre de sus sueños. Allí vio la luz. La imagen del hombre que le enseñó todo estaba impresa en su retina, y nunca la olvidaría, incluso si moría. Él era la razón por la que esta princesa de los verdaderos ancestros sonreía, la causa de que las estrellas brillaran con intensidad. Ahora, la princesa despertó una vez más. Moran, murmuró Arkwright con profundo afecto, como si recitara el nombre de su amado. Aunque el hombre en sus sueños había dicho que vendría a buscarla, las olas de emoción que se gestaban en su corazón crecían continuamente. Tuvo el pensamiento de arrancar personalmente las estrellas. Originalmente, la personalidad de esta princesa era la de alguien que no soportaba esperar, contemplando el pasado de sus sueños felices. Sentía que ya había soñado suficiente tiempo. No había forma de que pudiera seguir esperando. Quería ver el rostro del hombre lo antes posible, volver a reír con él, experimentar la felicidad personalmente. Esta ansiedad y alegría se extendieron en su corazón. Finalmente, se desbordó de forma incontrolable. Jeje, no puedo esperar más, ha pasado tanto tiempo desde que viniste. ¿Está bien si salgo un poco? La sonrisa de Arkwright ocultaba su alegría. Estaba impaciente. Incluso ahora, recordaba claramente la promesa que le hizo al hombre. Moran, no importa dónde estés en el mundo, incluso si estás escondido en un espacio virtual, te encontraré. Con los vientos rugientes arremolinándose a su alrededor, el brillante cabello dorado de Arkwright danzaba en el aire, y la anticipación en su pecho rebosaba. Sus labios se curvaron y su sonrisa se llenó de emoción. Se liberó de sus restricciones en este jardín y saltó ligeramente, levantando el ancla de la gravedad. Como un velero al viento, Arkwright jugaba con el cielo nocturno. Esta encarnación era un infante planetario viviente. Todas las fluctuaciones que ocurrían en la superficie eran suyas. Ahora, se apresuraba hacia la superficie. Solo para encontrar a la persona que había prometido conocer en sus sueños. Arkwright estaba segura de que él estaba allí, al caer la tarde. 191. Capítulo 191. No querer que él me odie, fui demasiado imprudente. El sonido del autorreproche resonó en el dormitorio. Irisbiel, como si liberara su vergüenza interna, estaba boca abajo en la cama, balanceando sus piernas de un lado a otro. Recordó la disputa con Mordred durante el día y la expresión de dificultad en el rostro de Moran. Aunque sentía cierto resentimiento hacia Moran por no haber tomado una decisión, sabía que el problema principal era su propia terquedad. La elección correcta era defender en lugar de avanzar.
Comprendía que alguien con habilidades tan poderosas como Moran jamás podría ser ordinario, y desear la felicidad de una persona común desde el principio fue un error. Incluso ella misma era una creación nacida de las manos de Moran. Irisbiel tenía claras sus responsabilidades. Realizar su valor como humana artificial y hacer que Moran sintiera alegría y felicidad. Esa era su meta. Si mi abuelo lo supiera, definitivamente me regañaría por ser tan indigna. Mordred es la hija de Moran. Aunque es un espíritu heroico, debe haber vivido muchísimas cosas con él antes de esto, dijo Irisbiel con desánimo, abrazando su almohada. Su largo cabello plateado se extendía sobre la cama como sus pensamientos caóticos, y frunció ligeramente los labios. Moran, como el tercer mago, regresó a los Ainsburn. La tercera magia podía otorgar a una persona una vida infinita. Sabía que, a lo largo de tanto tiempo, Moran debía haber amado a más personas que solo a ella. Seguramente, este hombre había dejado muchas historias envidiables en tierras extranjeras. Pensar en el pasado que Mordred compartía con Moran le hacía doler un poco el corazón. Soy simplemente una humana artificial que acaba de nacer, sin siquiera un pasado digno de mención. Comparada con Mordred, que es su hija, ¿cómo puedo compararme? Así es como Irisbiel se cuestionó por primera vez, sintiendo una frustración que nunca antes había experimentado. Mordred sentía una profunda envidia de los sentimientos entre ella y Moran, pero Irisbiel también se sentía avergonzada de que su existencia contradijera su propósito de ser. No debería causarle ninguna angustia a Moran. Esa era la preocupación y el arrepentimiento que tendría Irisbiel como homúnculo. No es ingenuo. Soy yo la que. Irisbiel se dio la vuelta en la cama y contempló el techo de color blanco puro. En sus ojos color vino tinto parecieron formarse ondas, pero sin rastro de resentimiento hacia Moran. Solo se burlaba de su propia necedad. Antes de que apareciera Mordred, nunca había sentido ninguna sensación de crisis. Había dado por sentado que Moran solo la miraría a ella, sin considerar nunca otra posibilidad. Al reflexionar, recordó que Axe también la había educado. Como humanos artificiales, deben ofrecerlo todo a su maestro. Su propia voluntad y elecciones vienen después. Siempre se trata de priorizar al maestro. En aquel entonces, no se dio cuenta del significado profundo tras esas palabras, ni comprendió personalmente las enseñanzas de Axt. Sin embargo, era innegable que Moran la amaba de verdad. Ese punto no podía negarse en absoluto. Este hombre es el inigualable tercer mago, que carga con la pesada responsabilidad de no despertar a la gran araña. Solo por las conversaciones entre Moran y Zelrech, ella podía entender cuán extraordinario es realmente, y cuán apuesto y poderoso es su creador. Irisbiel prioriza la felicidad de Moran. Si decidiera dejarse llevar por la posesividad derivada de la naturaleza humana, sería el acto más estúpido. Y ella no era tonta. La educación de los Ainsburn no podía carecer de enseñanzas sobre cómo ganar el corazón de un hombre. Claramente, Moran es un hombre de espíritu libre y elegante, e Irisbiel no puede atarlo bajo ninguna circunstancia. Al final, la única que saldría herida sería ella. Amo a Moran, me gusta Moran, pase lo que pase, no quiero que él me odie, murmuró tímidamente. Comparado con la posesividad en su corazón, el simple hecho de pensar que Moran estaría preocupado por tener que elegir le producía una medida igual de tristeza. Como mujer sabia, reconocía claramente sus propios errores. Debo ser digna y elegante, no puedo dejar que un momento de ira me domine. Según lo que enseñaron el abuelo y los demás, en momentos así, los hombres prefieren a las mujeres que son virtuosas y comprensivas. Irisbiel recordó los conocimientos que había aprendido en el pasado. No aspiraba a monopolizar a todo Moran. Lo que necesitaba era asegurar un lugar en su corazón. Si un amante tuviera otras amantes, ella no se enojaría por tales cosas. En cambio, es más importante mostrar una actitud tranquila. Puede convertir esto en un arma. Comparada con esas mujeres problemáticas e irrazonables, Irisbiel cree que esta es una estrategia más ganadora. Los celos no son el resultado que busca. Lo que quiere es ser feliz con Moran. Plas. Irisbiel respiró hondo y se golpeó las mejillas con fuerza con ambas manos para ajustar su mentalidad en poco tiempo. De hecho, el razonamiento en el que pensó Irisbiel ya lo había tenido alguien antes que ella. Altrouge y Ciel sabían que por mucho que discutieran, al final ninguna podría dejar a Moran. Por lo tanto, se toleraban mutuamente hasta cierto punto. La incompatibilidad de caracteres no podía remediarse, pero debido a que el amor en sus corazones superaba su posesividad, podían elegir coexistir con su némesis. Había grandes peleas, pero también muchas pequeñas disputas.
Aunque esto angustió bastante a Morán en el pasado, cuando hablaba de estas cosas, siempre mostraba una sonrisa feliz. No negaba el nivel de su angustia, pero estaba dentro del rango que podía manejar. Tomando como ejemplo a las hermanas gorgonas de Grecia, así como a Atalanta y Medea, era lo mismo. Todas son mujeres sabias. Esto también es gracias al profundo amor de Morán, que hacía que ninguna sintiera que el afecto que recibía era insuficiente. Como la situación que surgió en Gran Bretaña. Eso fue puramente porque Morán, como el último dragón, no tuvo tiempo suficiente para invertir en asuntos emocionales. Si no hubiera tenido que enfrentar las presiones del mundo actual, él cree que, al final, las cosas no habrían sido así con Morgan. Volviendo a la perspectiva de Irisbiel. Ya no guarda resentimiento hacia Mordred, sino que se enfoca en hacer que Morán le preste más atención. En lugar de menospreciar a su oponente, es mejor elevarse a sí misma. Esa es la táctica más útil. 192. Capítulo 192. Una buena hoja debe estar bien afilada. Será, este vestido, enseña demasiado. Es muy diferente a mi estilo anterior. Irisbiel se quejaba con la sirvienta, con las mejillas ardiendo mientras se sostenía la falda. Señorita, si quiere capturar mejor el corazón de un hombre, debe hacer que el amo sienta un vuelco en el corazón al primer vistazo. Para evitar que recuerde los problemas de ayer, el mejor enfoque es dejar que vea una versión distinta de usted. Las palabras de Sera eran tan estrictas como las de una maestra. Sin embargo, no perdió ni un ápice de respeto en el proceso, cumpliendo con sus deberes como sirvienta. Al ver a su princesa atribulada por asuntos del corazón, era natural que le ofreciera asistencia. Sera es la jefa de sirvientas del castillo Innsbern. Fue enviada aquí para asistir a Irisbiel porque Acht estaba algo inquieto respecto a ella. Lo sé, pero esto expone mi pecho y mi abdomen, es demasiado vergonzoso. Irisbiel se cubrió el rostro. Llevaba un vestido largo de encaje negro con un toque de carmesí como acento. Emanaba un gusto noble, lujoso y distinguido a la vez, creando una atmósfera espléndida. El encaje negro aportaba un efecto visual brumoso que parecía revelar vagamente las curvas artísticas desde su cintura hasta sus caderas. Hermosa pero noble. Una mirada de más llevaría al encantamiento y a la perdición. Señorita. Debe tener confianza en su belleza. Una buena hoja debe estar bien afilada. Debe empuñar el arma más ventajosa para usted y capturar firmemente el corazón del amo. Sera animaba a Irisbiel. Aunque todos los humanos artificiales de Innsbern actúan para cumplir las expectativas de Morán, comparado con otros que lo satisfacen, los Innsbern quieren que sea su propio linaje quien logre esa hazaña, ya que refleja su propia importancia para su creador. Como seres que desean poseer una existencia significativa, quieren ver esta escena realizada más que nadie. Sera no es la excepción. En su papel como supervisora del castillo, ofrece una morada pura para Morán, haciendo todo lo posible para mejorar la calidad de vida de su señor. Sera ve esto como su misión. Del mismo modo, con su inteligencia, espera que la nueva generación de humanos artificiales, la princesa de Innsbern, pueda traer alegría a su creador. No solo por amor a su señora, sino también por devoción a su maestro. Usted posee cualidades que Mordred no tiene. Creo que el maestro Morán se dará cuenta. Señorita, servir a una persona tan grande y compasiva que salvó a los Innsbern es nuestra felicidad. Sera juntó las manos como una devota creyente. Su hermoso rostro estaba lleno de una admiración y un amor desbordantes. Al haber adquirido inteligencia, no es como esos humanos artificiales vacíos. Tiene su propia personalidad. Solo que ama a su creador, Morán. Ese punto nunca cambiará. Señorita, usted es muy apreciada por el maestro Morán. Sera espera que pueda alcanzar esta felicidad con sus propias manos. Sera enderezó su postura y se inclinó levemente. Ofreció bendiciones sinceras y puras a la Irisbiel que se miraba en el espejo. En el fondo de sus ojos se vislumbraba una pizca de envidia. Ser amada por Morán como Irisbiel y poder lanzarse activamente a sus brazos es algo que los humanos artificiales inteligentes de Innsbern envidian, pues encarna la realización del propósito de una creación. Capturar el corazón de Morán. Irisbiel escuchó las palabras de Sera y murmuró hacia su reflejo. Aunque ya no tiene la intención de albergar hostilidad hacia Mordred, el espíritu competitivo de una mujer aún permanece. Quiere atraer a Morán más que su oponente. Al menos, ese pensamiento fundamental no ha cambiado. Hay que decir que las mujeres son, en verdad, muy cambiantes. Como una corriente constante, es completamente insondable qué forma tomará. Ahora, Morán experimenta esto en carne propia.
Las dos mujeres que ayer destilaban hostilidad, ahora parecen tratar su distanciamiento como si no existiera. Con sonrisas gentiles, interactúan como si fueran amigas íntimas. Moran está desconcertado. Se había preparado para otro duelo a muerte, pero la realidad es muy distinta a lo que imaginaba. Es más, al ver la interacción armoniosa entre ambas, siente inexplicablemente una sensación de miedo. Podría ser, que no sobreviva al día de hoy. Moran tuvo instintivamente esa ilusión. La llamada sonrisa que disuelve la enemistad estaba frente a sus ojos, haciéndole sentir una falta de autenticidad que realmente lo inquietaba. Sin embargo, si hablamos de lo que más llama la atención, sigue siendo el atuendo de Iris. En marcado contraste con su pureza anterior de blanco inmaculado, ahora viste un negro profundo que evoca deseos intensos. Con un aura seductora que recuerda a una mujer hermosa bajo la lluvia, también proyecta un fuerte sentido de maternidad. A diferencia de la rebeldía salvaje de Mordred, ella es claramente una doncella protegida que conoce poco del mundo, pero que posee esta feminidad única. Recordando a la Iris pura e inocente de hace unos días, este contraste es tan embriagador como una amapola. Moran, ¿pasa algo malo? Iris parece un poco tímida. Es evidente que se esfuerza por mantener su compostura habitual, y el efecto de este esfuerzo es muy notable. Con la guía de Será, su gesto gentil de apartar su cabello plateado está lleno de encanto, como una bruja de un cuento de hadas. Especialmente con ese toque de timidez. Mientras exhala la esencia de una mujer hermosa, también da la impresión de una inocencia juvenil que aún no se ha desvanecido. Como humana artificial, se podría decir que Iris está congelada en su momento más bello, perfecta hasta el punto en que no se puede encontrar ni un solo defecto. De hecho, esto hace que Moran se sienta un poco orgulloso. Iris es su creación. En este proceso, incorporó naturalmente los toques personales de Moran, basándose completamente en sus ideas como plantilla. Esta es también la mayor ventaja de Iris. Fue diseñada desde el principio para alinearse con las preferencias de Moran. Iris, te ves muy hermosa ahora mismo. Sí, Moran lo dice con sinceridad. Incapaz de evitar expresar sus verdaderos sentimientos, no elogiarla sería una gran falta de respeto hacia tal belleza. Y bastó esa única frase para que Iris perdiera la compostura. Tal como Será había profetizado al principio, esta hoja afilada había dado de lleno en el corazón de Moran. 193. Capítulo 193. Algo no cuadra, Mordred, ¿no querías practicar esgrima con Moran? Lo de ayer fue culpa mía, así que hoy, ¿por qué no entrenas tú con él primero? Mis habilidades cuerpo a cuerpo no son tan impresionantes como mi hechicería y, quién sabe, tal vez aprenda algo de ello. Iris ya no se muestra tan celosa como ayer. Al contrario, exhibe una sonrisa gentil. Su expresión y tono transmiten emociones amistosas. No hay ni rastro de hostilidad en su actitud amable, demostrando una capacidad para absorber cualquier tipo de ataque. Vaya, si tú lo dices, haré lo que sugieres. Si quieres estudiar alquimia, sé un par de cosas al respecto, así que podemos hablar de ello. Mordred está un poco sorprendida. Encuentra increíble la transformación de Iris y su capacidad para controlarse con tanta gracia. Le recuerda al pasado entre Arturo y Morgan. Como mujer, ve a Iris como una oponente formidable, pero en el fondo ya no alberga hostilidad. Que Iris haya llegado a este punto demuestra lo importante que es Moran para ella. Es capaz de suprimir sus emociones por el bien de ese amor. ¡Qué bien! Podemos aprender esgrima y alquimia al mismo tiempo. Es como matar dos pájaros de un tiro. Iris aplaude con alegría. Su sonrisa es radiante. Cuando Moran elogia su belleza, el júbilo y la felicidad en su corazón se mezclan con la timidez, creando una oleada de emociones. Se siente hechizada por su mirada apasionada. Todo lo que hace cobra sentido. De hecho, a pesar de cualquier celo que pueda sentir, cree que mientras reciba este amor, estará satisfecha. Quizás es este cambio de mentalidad, similar a la transición de una joven a una mujer casada, lo que ha provocado que su comportamiento cambie tanto. Mordred no puede ser como Iris. Ella es quien es, sin necesidad de cambiar. Las dos hermanas que peleaban ayer, se han reconciliado hoy. Las cosas de los adultos, son realmente asombrosas, comenta Sakura con inocencia. A los ojos de una niña, el campo de batalla de ayer solo se debía a la discordia entre Iris y Mordred. En realidad, piensa que no hay nada malo en ello. Sin embargo, debido al conflicto de las dos mujeres, al final Moran las llevó a ella y a Rin a lo profundo del bosque. Pasaron medio día juntos aprendiendo los conceptos básicos del control mágico.
Rin se rindió por completo ante las habilidades de Moran como maestro, lanzándole miradas furtivas durante el proceso. En su mirada ya no hay hostilidad. A diferencia de Sakura, que expresa su admiración abiertamente, Rin la entierra profundamente en su corazón. En cuanto a Sakura, no le da muchas vueltas. Aunque la discordia entre las hermanas era preocupante, al final pudo salir del castillo a jugar con Moran durante medio día y se siente muy feliz por ello. Se podría decir que Sakura y Rin fueron las ganadoras del día de ayer. ¡Qué mujer tan aterradora! Rin mira a Iris, que sonríe gentilmente. Siente que la otra parte no es nada simple. En solo una noche, logró resolver el distanciamiento de ayer, acortando la distancia con Moran incluso más rápido que antes. Su determinación de actuar por amor es muy fuerte. Si esto continúa, Rin siente una sensación de crisis, un temor de que su maestro le sea arrebatado. Cuando se da cuenta de lo que está pensando, se siente tímida y avergonzada. ¿Por qué me preocupa que se lleve a mi maestro sin motivo? Rin intenta sacudirse el pensamiento, pero es inútil. Cuando una idea brota en su mente, por mucho que intente olvidarla, es difícil borrarla. Padre, no nos demoremos más. Empecemos la lección de hoy. Tengo muchas ganas. La expresión de Mordred es tan sincera como la de un niño. Desde que Moran dejó Gran Bretaña, ella no había encontrado a nadie calificado para enseñarle, y ahora ha vuelto a él como un espíritu heroico. Mordred tiene muchas cosas que quiere hacer con Moran. Al igual que las lecciones del pasado, todo forma parte de su itinerario mental. Que se lleven también de forma natural me inquieta, ¿seguro que no están tramando algo contra mí juntas? Moran es muy consciente de los celos femeninos y está preparado para lo peor. Sin embargo, los cambios son tan rápidos que siente que algo no cuadra. Con Mordred no hay de qué preocuparse. Tras la charla de anoche, confirmó que tiene una actitud reflexiva, pero Iris realmente ha sorprendido demasiado a Moran. ¿Podría ser que todavía prefieres que Mordred y yo compitamos por tu afecto? Ah, ¿realmente eres un hombre pecador?, dice Iris mientras se entrelaza del brazo de Moran. En un instante, acorta la distancia entre ambos. A través del fino velo negro de su vestido, él puede sentir claramente su piel clara, y el balanceo de su cabello plateado trae consigo una fragancia sutil. En realidad, no quiero hacértelo pasar mal. Sé que eres un hombre voluble. No puedo negar tu pasado con Mordred, ni espero monopolizarte, pero espero ocupar un lugar en tu corazón. El rostro de Iris se vuelve carmesí mientras habla, revelando sus verdaderos sentimientos. Esta escena le recuerda a Moran el pasado, cuando Medea dijo algo similar. El amor en su corazón pesa más que los celos y el odio. La comprensión de Iris realmente llega al corazón de Moran. Quizás sea porque su mirada en este mundo está enfocada únicamente en él, y por eso solo quiere que sea feliz. Iris, el corazón de Moran tiembla ligeramente. La mujer emana una tolerancia casi maternal, y su dedicación a este amor es tan pura que resulta difícil mirarla directamente. ¿Cómo puede haber una mujer tan maravillosa en el mundo? No puede evitar preguntarse. La sensación de irrealidad que persistía en su pecho se disipó al darse cuenta de que podía ser amado tan profundamente por Irisbiel. Moran sintió alegría desde el fondo de su corazón. Por ello, no traicionaría sus palabras. Es también gracias a mujeres como Irisbiel a su lado que él trata a cada ser amado con la mayor sinceridad. Una sensación de urgencia se extendió por su corazón. Al verla tan encantadora y delicada, Moran quiso responder al profundo amor de Irisbiel. 194. Capítulo 194. Te amaré por siempre. Él les enseñó a las mujeres esgrima y hechicería. Irisbiel, que nunca antes había aprendido, se enfrentó a Mordred y fue casi derrotada una y otra vez, pero no tenía intención de rendirse. La determinación brillaba en sus ojos color vino tinto. Al ser experta en hechicería y haber sido creada como un cáliz menor, no era inherentemente hábil en batallas que consumieran energía física en exceso. Sin embargo, gracias a la intervención personal de Moran en su creación, Irisbiel también podía desarrollarse en el combate cuerpo a cuerpo. No obstante, comparada con su extraordinario talento para la magia, su actitud para la espada parecía bastante ordinaria. Cuando Moran le dijo que no era necesario esforzarse tanto, que solo necesitaba practicar esgrima hasta un nivel suficiente para la autodefensa y que no era necesario alcanzar el nivel de irrumpir entre miles de tropas como Mordred, Irisbiel le respondió: no solo quiero alcanzar un nivel que apenas me permita defenderme. No solo en la hechicería, también quiero ayudar a Moran como lo hace Mordred, en lugar de ser solo un jarrón protegido. Estoy siendo un poco arrogante al decir esto.
Irisbiel se sintió bastante avergonzada. Se rascó ligeramente la mejilla, revelando sin querer el afecto que la impulsaba a seguir esforzándose. Las palabras de Morán se quedaron atascadas en su garganta. Al verla con una sonrisa tan anhelante y feliz, al escuchar un deseo tan puro nacido de su propia voluntad, le pareció algo demasiado hermoso y conmovedor. Por un momento, incluso le hizo sentirse un poco aturdido. ¿Cómo podría alguien tener pensamientos negativos sobre alguien como ella? ¿Quién querría destruir tanta belleza? Incluso si no quería admitirlo, Morán solo pudo dedicarle una sonrisa irónica a Irisbiel. Esta mujer encantadora y delicada realmente había capturado su corazón demasiadas veces, hasta un punto que resultaba inusual. Era como si poseyera una especie de magia. A quienes se esfuerzan nunca se les desprecia. Alguien como Irisbiel, que vuelca todo en su amor, solo hace que uno la perciba abrumadoramente bella y radiante. Morán pensó en lo que pasó la noche anterior con Mordred. Un sentimiento de culpa afloró de repente en su corazón. Los cambios y esfuerzos que Irisbiel hacía eran todos por él, y no responder a ello era demasiado. Al menos, no quería ser demasiado parcial. Padre, ¿por qué no llamas a Irisbiel a tu habitación esta noche? Creo que está bien. Ah, ¿lo dices en serio? Morán apenas tenía ese pensamiento brotando en su mente cuando, inesperadamente, Mordred lo soltó. Eso le hizo estremecerse involuntariamente. Como si su amada hija hubiera visto a través de un rincón de su corazón, una profunda sensación de culpa surgió en su interior. En realidad, Morán solo estaba pensando de más. Hablo en serio. He empezado a verla con otros ojos. Realmente no es nada simple. Es como un buen rey. Aunque carezca de habilidad personal, mientras sepa cómo gestionar y utilizar a sus subordinados, puede seguir siendo un gobernante cualificado y excelente. Este asunto es igual para las mujeres. La combinación de conceptos de Mordred era bastante extraña, pero Morán entendió lo que intentaba expresar. Lo más importante para un rey no es su propia habilidad, sino entender lo que su país necesita y cómo hacer que todo el Estado funcione de la manera más eficiente. El arte de utilizar a las personas es uno de los requisitos más importantes para un gobernante. Mientras uno pueda hacer esto bien, básicamente puede convertirse en un rey cualificado. Suena simple, pero en la práctica es muy difícil. Sin embargo, tanto Morán como Mordred tenían las cualidades de un rey, por lo que podían ver las cosas desde esta perspectiva. Irisbiel me da la sensación de ser una buena mujer, como Guinevere. Además, viéndola trabajar tan duro por ti, padre, definitivamente se convertirá en una asistente virtuosa en el futuro. Mordred avivó las llamas. Lo que ella deseaba era hacer feliz a Morán. En realidad, no le importaba cuántas amantes tuviera su padre. No importaba cuántas fueran, su estatus como hija amada no cambiaría. Desde la perspectiva de Mordred, también sentía que había muchos beneficios en que Morán respondiera a Irisbiel. Así que, naturalmente, tenía que decírselo. Bueno, entiendo, Morán sintió una sensación particularmente extraña ante la sugerencia de Mordred. Que su amada hija le sugiriera buscar más madrastras hacía que sus emociones fueran bastante complicadas. Si Morgan se enterara de este asunto, probablemente tendría una expresión de incredulidad. Su propia hija estaba aumentando la dificultad y añadiendo rivales para ella. Solo se podía decir que realmente era una hija devota. Morán ya había trazado un plan en su corazón. Originalmente ya tenía esos pensamientos, creyendo que necesitaba responder al arduo trabajo de Irisbiel. Ahora, tras la mención de Mordred, solo estaba confirmando sus ideas de antemano. Además, un caballero también se deja llevar por sus deseos. Le gustaba Irisbiel, y era innegable que ambos estaban indudablemente enamorados el uno del otro. Así, llegó la noche. ¡Qué día tan productivo! Aprender esgrima y nueva alquimia, Morán, cuando les enseñabas hechicería de joyas a Rin y Sakura, yo también aprendí muchos conocimientos nuevos. Irisbiel era como un espíritu vivaz. Relataba incansablemente los eventos del día a Morán, como una princesa romántica y despreocupada. Ella y Morán caminaban por el pasillo del castillo. Quizás debido a su excesiva alegría, llegaron sin darse cuenta a la habitación al final del pasillo. ¿Esta es tu habitación, Morán? Es mi habitación. Por supuesto, no me equivoqué. Mientras Irisbiel seguía desconcertada, Morán no pudo reprimir el impulso que estalló como un geyser, simplemente porque la mujer ante él era demasiado encantadora y adorable. Realmente le gustaba y la amaba. Ahora, solo se trataba de materializar ese sentimiento y presentárselo a través de la acción.
Irisbiel se estremeció instintivamente. Antes de que pudiera reaccionar, el choque de sus labios hizo que su alma se sintiera embriagada. Aunque sucedió de forma muy abrupta, no mostró signos de resistencia, como si hubiera estado preparada y esperando este momento. Iris, ¿tienes miedo? No, en absoluto. Solo estoy sorprendida y muy feliz. Esto es algo que solo harían los amantes, ¿verdad? Moran, ¿me enseñarás más, como antes? Aunque Irisbiel temblaba de timidez e inquietud, para superar esos sentimientos, mostró una sonrisa alegre. Su estado de ánimo se elevaba continuamente con la atmósfera. Sus ojos color vino tinto eran tan hermosos que parecían sangrar. Moran, quiero que sigas mirándome así. No importa si hay otras, solo quiero que siempre, me ames. Iris, lo haré. Te amaré por siempre. Moran le hizo una promesa de por vida a su amada. Originalmente había planeado hacerlo, y en ese momento, simplemente lo puso en práctica. 195. Capítulo 195. No puedo quedarme quieto sin aliento y con las almas entrelazadas. Para confirmar los sentimientos del otro, se buscaron a veces con avidez y otras con delicadeza. Junto a respiraciones profundas, entregaron sus deseos en ese lugar. Fue un momento onírico y maravilloso. Cada minuto y segundo transcurrido hacía que uno se sintiera hechizado. Inmersos en ello, reacios a marcharse. Desde la perspectiva en primera persona de Moran, se sentía como adentrarse en un hermoso campo de nieve que nadie había visitado jamás. A pesar de ser cuidadoso, intentando no perturbar la nieve, pasara lo que pasara, al final, uno dejaría huellas claras en ese campo. A medida que el calor de sus sentimientos comenzaba a atenuarse, Moran miró a la durmiente Irisbiel. Respiraba pacíficamente, como una niña, sosteniendo su mano con satisfacción. Moran no pudo evitar desviar la mirada. Aunque la ropa de cama la cubría parcialmente, no podía ocultar en absoluto el encanto de Irisbiel. Era como si pudiera escuchar el siseo de la serpiente del Edén. Era, sencillamente, demasiado cautivadora. Incluso la vista de sus delicadas lágrimas le daban ganas de tragárselas. ¿En qué estoy pensando? Moran sacudió la cabeza, descartando sus pensamientos aleatorios. Aunque a Irisbiel ciertamente no le importaría, él no era el tipo de hombre que carecía de consideración por su amada. El que solo persigue sus propios deseos es una bestia cegada por la oscuridad. Iris, te amo. Moran extendió la mano para acariciar su perfil. Sintiéndose avergonzado por tener tales pensamientos, solo pudo purgar las impurezas y expresar ese amor para encubrir su propia torpeza. Desafortunadamente, la durmiente Irisbiel no podía oírlo. Su rostro dormido estaba lleno de dulzura y felicidad. Moran no se arrepentía de haberse enamorado de ella. Solo quería más. Quería pasar más tiempo saboreando los pequeños momentos con Irisbiel y esa expresión vergonzosa suya. Lamentablemente, comparada con Moran, Irisbiel aún carecía de demasiadas cualidades básicas. Aunque tenía la idea de ser fuerte y persistente, al final sucumbió a un sueño incontrolable. Él estaba bastante satisfecho con un día así. Si fuera posible, Moran esperaba que todos los días pudieran ser iguales. Fiu. Moran contempló el rostro de Irisbiel. Luego, exhaló un suspiro. Había expresado sus sentimientos de amor y ella había respondido de todas las formas posibles. Aunque sus conceptos del amor pudieran diferir, no había duda de que Irisbiel lo necesitaba. Solo eso lo hacía feliz. ¿Era afecto por su propia creación, o quizás una preferencia mezclada con orgullo? A Moran le resultaba difícil distinguirlo, pero sentía que no había nada malo en ello. Lo que Irisbiel perseguía era la felicidad de él. Pasó de ser un ser artificial sin alma a tener un yo. Al principio, él era solo una persona. Ahora, era necesario crecer hasta convertirse en alguien más allá de sí mismo, y Moran se sentía irremediablemente feliz por eso. Si ese es el caso, espero que estos días continúen, no, haré que sean aún mejores, como si articulara sus propias creencias, la mirada de Moran se volvió gradualmente más decidida. Era consciente de que aún quedaban pesares sin resolver y cosas que debía manejar. Se había demorado demasiado en el tierno abrazo de sus dos amadas y comprendía que no podía quedarse allí indefinidamente. Había muchos problemas en la simulación. No podía usar el descanso como excusa para escapar. Ese siempre había sido un comportamiento inaceptable para él. Puedo estar tranquilo respecto a Irisbiel y Mordred. Cuando despierte de nuevo, les enseñaré justo como hoy. Aunque para ustedes no pasará mucho tiempo, la sonrisa de Moran era algo resignada.
Aunque pasara mucho tiempo en la simulación, en la realidad solo sería una noche para las chicas. Sintió una extraña envidia. Sin embargo, este era el camino que Moran había elegido y no pronunciaría palabras de arrepentimiento. Dejémoslo así, susurró Moran como si se despidiera. Luego, observó el dulce rostro dormido de Irisbiel, dejando que su conciencia se hundiera gradualmente en un estado más profundo. Exhaló lentamente, relajándose. Retomó las pesadas responsabilidades que cargaba una vez más. Con eso, volvió a entrar en el simulador. El fin de la era divina, Gran Bretaña simulación iniciada, punto de anclaje lanzado. El fin de la era divina, Gran Bretaña seleccionado, simulando inmediatamente, detectando las habilidades fijas del portador, registrando, ¿desea seleccionar habilidades? Moran deslizó rápidamente el panel. Para evitar perderse habilidades poderosas, esta vez no se saltó apresuradamente la selección. Barra de habilidades. Tercera magia. Materialización del alma, relato heroico de la expedición lejana, amor de la diosa de la luna, privilegio del emperador, determinación inquebrantable, Castle Ergo Kingdom, horizonte de luz, bendición de la fe, aliento del planeta, barra predefinida. Espada mágica dorada, pseudo. Ojos místicos de la percepción de la muerte, mi pueblo vivirá aquí, intuición, dragón de la defensa nacional, estas eran las habilidades que Moran portaba. Las últimas 3 en la barra de habilidades fueron seleccionadas esta vez. Aunque no eran tan buenas como otras habilidades inherentes, creía que serían de alguna utilidad. El fin de la era divina, Gran Bretaña. La simulación comienza, con el sonido de aviso del simulador, las plantillas de habilidades que flotaban ante él se disiparon. Cargando con esa pesada determinación, la conciencia de Moran se volvió borrosa una vez más mientras se sumergía nuevamente en el fin de Gran Bretaña. Cualquiera sentiría que estaba destinada a la destrucción. Pero Moran no pensaba así. No era simplemente una negativa terca a rendirse basada en emociones. Ya tenía un plan para la salvación. Esta vez, creía que podría salvar a Gran Bretaña. Al mismo tiempo, traería felicidad a las chicas. Tu conciencia está en el caos al igual que en la primera ronda, el entorno en el que naciste es bajo la cueva del espíritu de Albion, es la tumba del corazón antiguo. Sin embargo, esta vez hay una sutil diferencia. En lugar de nacer puramente como una especie de dragón aquí, primero utilizaste nutrientes para cambiarte a ti mismo maximizando el efecto de la sangre de la idea primigenia. No naces en el mundo como una especie de dragón puro, sino como una esfera espiritual nacida del factor dragón. Nota. Ya solo quedan menos de 60 caps para terminar en Patreon. Estaba pensando cuál sería la siguiente, ya que nadie dijo nada aquí, y creo que será una novela, pero no se podrá publicar en este lugar. 196. Capítulo 196. La carne que anhela la luz, esencialmente muy similar a un verdadero ancestro. Sin embargo, no existe el llamado impulso de succión de sangre. Es simplemente un espíritu de carne nacido del factor dragón considerado como el hijo de Albion, pero, su concentración de naturaleza dragónica es ligeramente inferior en la primera ronda, debido a las pérdidas causadas por el dragón Albion. No quieres volver a sufrir en esta segunda vuelta. Ese tipo de dolor es suficiente con una vez, no hay necesidad de sentirlo por segunda vez. Lo logré. Moran examinó su cuerpo perfecto. Esta vez, inyectó toda su energía en la sangre de la idea primigenia, y estaba claro que esta apuesta había tenido éxito. A diferencia de la última vez, cuando portaba el principio congelado, ahora el principio que poseía en su interior era Castle Ergo Kingdom, sin los inconvenientes del anterior. Movámonos hacia la superficie, el pensamiento brotó de inmediato en la mente de Moran. Pero, al dar el primer paso, se detuvo repentinamente, permaneciendo en el lugar mientras los recuerdos de la primera ronda afloraban en su mente. Recordaste el lugar especial ubicado en lo profundo de la cueva del espíritu de Albion, aquel lugar del ojo del dragón. El último símbolo de Albion aún no ha muerto. Sus últimas células todavía luchan por sobrevivir, aunque estaría bien marcharse. En cuanto piensas en el pasado de Albion, no puedes darte la vuelta y salir tan fácilmente. Es el sentimiento de la simulación anterior frente al deseo de alcanzar el mar interior del planeta. Esperas compartir con Albion la información que te ayudó. Realmente no puedo evitarlo. Moran sonrió con ironía y sacudió la cabeza. Siempre había sido alguien que no quería cargar con deudas emocionales. Era mejor saldarlas lo antes posible. Si surgía una situación que no podía evitar, sería un asunto problemático para él.
El deseo de ir a la superficie es increíblemente fuerte. Quieres ver a Morgan de nuevo, recuperar los asuntos pendientes del pasado y volver a traer a Gran Bretaña a la vista, pero, antes de eso, esperemos un poco. Diste un paso adelante, dirigiéndote hacia el subsuelo. Esta distancia no es demasiado larga. Llegaste al ojo del dragón sin desperdiciar mucho esfuerzo. La sombra del dragón Albion apareció. Le mostraste la llegada final al mar interior del planeta, ese deslumbrante milagro estelar que era más brillante que cualquier otra cosa. Ah, lo veo, lo veo. Gracias, mi amado hijo, por haber alcanzado tales alturas una vez. Estoy verdaderamente reconfortado. Así, también puedo escuchar el tañido final de la campana. ¡Qué hermoso es! Albion derramó lágrimas como agua fluyendo. Aunque es simplemente un recuerdo similar a un espejismo, dices que este recuerdo posee un valor inmenso para Albion, que ha llegado a este estado. No es diferente de la salvación. Los restos del alma del último dragón tiemblan. La voluntad acumulada antes de la muerte fluye ahora continuamente hacia afuera, mi amado hijo, que el camino que recorres y la luz de la esperanza sigan brillando en el futuro lejano. Albion, al igual que en la primera simulación, te ofrece una bendición en sus momentos finales y, entonces, el alma de ese dragón se disipa junto con su voluntad. Presencias este momento con profunda emoción. Sin embargo, Albion no se fue sin dejar nada. Aún depositó la posibilidad de un renacimiento. Aquí es también un apoyo para tu futuro, ya que tú, un espíritu de carne y hueso basado en la esencia del dragón, no has consumido excesivamente el poder de Albion. De lo contrario, no le quedarían fuerzas. Albion condensó todas las posibilidades en un solo punto, como agradecimiento por haberle traído la luz de los milagros. Casi puede describirse como carne inmunda. Sin tendones, sin huesos. Sin cilios ni vello corporal. Sin tristeza, sin dolor. Tampoco hay emociones de alegría o disfrute. Es una criatura creada a partir de los restos de algo cocido. El simple hecho de ser capaz de sobrevivir es bastante notable. Sin embargo, puede que ni siquiera sea consciente de esto. No conoce su identidad como dragón ni lo que realmente desea. Aunque puede llamarse un ser vivo, no cuenta como vida. En última instancia, es simplemente algo que se retuerce en el fango negro, confiando únicamente en el instinto. Lo que ves es esta existencia como regalo. Parece demasiado sucio y feo. Es difícil imaginar que este sea el último símbolo de gratitud del dragón. La gente común ciertamente pensaría de esta manera, pero tú solo sientes una familiaridad abrumadora. Érase una vez, tú también rodaste en un foso así, nacido en este mundo como un infante. Esta cueva espiritual es insondablemente profunda. Es un mundo que no ve la luz día tras día. Splash, es la carne rodando en el fango negro. Originalmente desprovista de un yo, percibió un rastro de una presencia deslumbrante no muy lejos, como si fuera una luz nunca antes vista. Aunque ni siquiera entiende la definición de deslumbrante, está muy segura de ello. ¿Tanto ansías la luz? Será difícil si sales. Comparado con seguirme, si te quedas aquí, puedo asegurar que vivas una vida sin preocupaciones. Moran, como un hermano mayor bondadoso, muestra afecto a esta grotesca masa de carne. Sus ojos claros están desprovistos de cualquier hipocresía. Sinceramente ofrece consejo a la carne. Sin embargo, como respondiendo a sus palabras, se escucha otro chapoteo en el charco. La carne, como un niño que aprende a caminar pero se cae, rueda en el estanque, salpicando el agua fangosa y maloliente. Se retuerce acercándose a Moran. Motas de lodo negro y sucio salpican su espléndido atuendo. Sin duda, es una escena que empaña algo hermoso. Sin embargo, el rostro de Moran no muestra enojo. Las únicas emociones que transmite son impotencia y ternura. Ya que insistes en esto, no te detendré. Puede que no entiendas lo que digo. Sin embargo, verte luchar tanto mientras yo elijo no hacer nada me parece demasiado cruel. Moran se adentra en el pantano sin dudarlo. Permitiendo que el hedor del lodo lo manche, se acerca a la carne en descomposición. Con cada paso que da, la carne reacciona instintivamente, imitando la estructura de las células de su superficie. Gradualmente, comienza a formar una figura humana. 197. Capítulo 197. Melusine, ese es tu nombre. El acreedor de la decadencia llena las fosas nasales. La sangre y la carne del dragón, acumuladas durante cientos de años, ya no exhiben la presencia anteriormente poderosa y sagrada. Lo que queda es lucha y fealdad, como si narraran la trágica situación del último dragón.
El aire húmedo y frío, el hedor asfixiante que dan ganas de llorar, la oscuridad donde uno no puede verse ni su propia mano, este es el lugar de su nacimiento. Nadie se acercaría aquí. Sin embargo, una persona deslumbrante entró en el charco, ignorando la inmundicia causando que ella, como un organismo unicelular, anhelara inconscientemente en ese momento, desprovista de un yo, despertó un deseo, confiando en las funciones del dragón para imitar al hombre y dar forma a una figura humana. Vio algo hermoso, aunque es meramente un organismo unicelular que solo puede serpentear, no puede evitar anhelar a esa persona, desarrollando el pensamiento de querer volverse como él. Hace tanto frío. He estado empapado en el estanque demasiado tiempo. No importa, ya que quieres seguirme, te llevaré a la superficie. Moran acunó la masa de carne recién formada. No, no es del todo correcto llamarla así. Ella ha ganado un cuerpo en busca de sus deseos internos. Su cabello plateado y alborotado se pegaba entre sí debido a la suciedad del fango. Su rostro pálido y su figura esbelta también estaban cubiertos de lodo negro. Sin embargo, el esfuerzo de imitación encarna perfectamente la búsqueda de las cosas bellas. Ella es una flor impoluta nacida de la fealdad y el hedor. Ni siquiera puede articular palabras desde su garganta. Sus órganos del habla aún no se han formado. Pero la mirada dirigida a Moran está llena de esperanza y anhelo, como si estuviera contemplando un cielo estrellado. Antes de eso, permíteme presentarme. Mi nombre es Moran. Soy un ser nacido de la misma fuente que tú. Desde otra perspectiva, también puedo ser considerado tu hermano mayor. Moran le revela su identidad. Tú, como si sostuvieras un tesoro precioso, observas cuidadosamente cómo la masa de carne lucha y anhela arrastrarse hacia el suelo. Tu corazón se llena de una profunda emoción. Es como verte reflejado en un espejo. Érase una vez, él también luchó así, avanzando palmo a palmo hacia la superficie, anhelando ver la luz, soportando un dolor inmenso. Ahora, al ver a esa masa de carne luchar de esa manera, no quieres que ella soporte las penurias y el dolor que tú enfrentaste una vez en aquel entonces. Fue porque solo podías trepar hacia arriba, sin saber si alguien te tendería una mano amiga. Ahora que puedes ayudar, naturalmente no te detendrás. Debería decir, bienvenida a este mundo. O tal vez, hola, querida hermana, nacida como un dragón igual que yo. Bienvenida a este hermoso pero cruel mundo. Moran habla como si la saludara. El espíritu que aún se retorcía en sus brazos se calma, como si sus palabras la hubieran conmovido. Aunque es tan fea y no puede entender las palabras de la persona deslumbrante, puede captar la bondad en ellas. Solo esto es suficiente para hacerla derramar lágrimas, soltando su primer llanto al entrar al mundo. Las lágrimas cristalinas lavan la suciedad. No está bien estar sin un nombre. Como un espíritu dragón nacido en el fango, he pensado en un nombre para ti. Melusine. Te llamaremos Melusine, ¿qué te parece? Moran otorga un nombre a la niña en sus brazos. Este es el primer regalo que ella recibe en el mundo. Al igual que formó un cuerpo imitando al hombre, este nombre enriquece su sentido de identidad. En este momento, se convierte verdaderamente en un ser vivo. Ha nacido en este mundo. Sacas a Melusine del ojo del dragón. La esencia de dragón en la cueva espiritual de Albion se ha agotado. Tanto tú como Melusine representan al dragón Albion. Aún así, el linaje de dragón de Melusine es ligeramente más espeso que el tuyo, por lo tanto, la presión que enfrenta en el mundo actual es inmensa. Cuanto más se acerque a la superficie, más presión soportará. Ahora, Melusine acaba de nacer, se aferra a ti como una niña que sigue a sus padres, reacia a dejar tu lado, sin importar cuánto dolor sienta. Seguramente, a donde quiera que vayas, ella te seguirá sin dudarlo. Quien la sacó de ese fango sombrío no fue nadie más que tú. Melusine cree que su vida te pertenece. Para lograr todo lo que deseas realizar, ella eligió convertirse en lo que es ahora, el espíritu dragón más hermoso y encantador de Gran Bretaña. Tu adorable hermana pequeña. Hasta cierto punto, esto también confirma los pensamientos de Albion. Es probable que lo anticipara desde el principio, por ello, ofreció su apoyo de esta manera en el camino a la superficie. Tú, como en la primera ronda, cazas criaturas de fantasía para reponer energía para Melusine. Claramente, esto aún no es suficiente. Habiendo nacido hace poco, ella es como un dragón joven, y con la presión del mundo actual cerca de la superficie, Melusine cae rápidamente en un letargo. Siente que esta es la acción más eficiente, al tiempo que ahorra su propio consumo de energía y tu carga. El factor dragón dentro de ti es relativamente bajo, por lo tanto, no has soportado una presión excesiva, y concentrar la mayor parte de tu poder
poder en la sangre de la idea primigenia es lo correcto. La sangre de la idea primigenia es en sí misma un veneno independiente del mundo. Además, funciona como una singularidad individual. Fiu, por suerte no traje el principio congelado, esta vez traje el principio de Castler o la elección correcta. Moran estaba canalizando el poder de la sangre de la idea primigenia. En el primer bucle, tenía el principio congelado en su interior. Aunque podía confiar en las habilidades del principio congelado para encarnar una singularidad y así contrarrestar las reglas del mundo, la sangre de la idea primigenia es tanto poder como maldición. Cuando estaba subiendo desde las profundidades, no podía usar el principio congelado por la misma razón. Una vez que se activa el principio congelado, al usuario le resultaría difícil moverse. Además, el dominio de frío que se expande desde el interior causaría continuamente que el rango de esta singularidad se expandiera, convirtiendo finalmente a Gran Bretaña en suelo congelado y transformándola por completo en el ataúd de Moran. Mientras que el principio del castillo no es tan poderoso como el principio congelado, su practicidad es muy superior. Puede manifestar muros de castillos conceptuales en cualquier dominio, aislando completamente el interior del exterior y transformándolo en una singularidad independiente. Moran lo eligió precisamente por esta razón. Este principio será muy útil en el futuro. 198. Capítulo 198. Creo que me ayudarás ahora. Moran estaba utilizando este principio. Levantó muros bajos y transparentes a su lado, como múltiples escudos ensamblados, formando una fortaleza. Con cada paso adelante, los muros del castillo también avanzaban. Se trataba de una pequeña singularidad construida temporalmente. Esto reducía enormemente la presión del mundo, principalmente para que Melusine no se sintiera tan incómoda. Por el cuerpo de Moran fluye sangre de ancestro y su factor dragón es relativamente superficial, por lo que la presión que soporta es mínima. Esto debería hacer que te sientas un poco mejor. Moran se cortó la muñeca, dejando que la sangre fluyera. Permitió que Melusine, en sus brazos, bebiera su sangre. Si ella también absorbía la sangre de ancestro, hasta cierto punto, eso debilitaría la influencia del mundo sobre ella. Melusine bebió como un pajarito sorbiendo agua. Cerró los ojos. Sus pestañas eran como una hilera de plumas largas y ordenadas que temblaban suavemente. Su nariz pequeña y delicada era tan linda que daban ganas de morderla, y sus labios entreabiertos brillaban con un matiz cálido que invitaba a la reflexión. La sensación cálida se transmitió a su muñeca. Ella bebió obedientemente la sangre. Tus acciones son efectivas. El ceño fruncido de Melusine se relajó considerablemente. Aunque todavía estaba demasiado débil para moverse con normalidad, al menos su experiencia durante el sueño no era tan incómoda. En este momento, su rostro dormido era increíblemente pacífico. Ese cuerpo pequeño y frágil acurrucado en tus brazos, sin una pizca de preocupación o duda, era realmente adorable. Comparado con cuando fue sacada por primera vez del pozo de lodo, su temperatura corporal también había aumentado. Los dragones son criaturas ectotérmicas, y la razón por la que ella se siente tan a gusto es que la has sostenido el tiempo suficiente. Finalmente, de vuelta a la superficie, las palabras de Moran estaban llenas de nostalgia. Después de atravesar montañas y océanos dentro de la cueva espiritual, finalmente regresó a Gran Bretaña siguiendo la guía registrada. Al respirar este aire familiar, los recuerdos del primer bucle surgieron con fuerza, y sus emociones excitadas no pudieron evitar reflejarse en su rostro. Esta vez, Moran no volvería a caer en un sueño profundo. Por lo tanto, tendría más tiempo para salvar el reino y más tiempo para estar con Morgan y los demás. Nunca más sería como en el primer bucle. Estaba decidido a traerle felicidad a Morgan esta vez. El dragón de avión subió a la superficie por su propia cuenta, y son dos. ¿Acaso dividió un factor dragón en dos partes? Llegó una voz familiar y encantadora. Sonreíste en el momento en que la escuchaste. Incluso sin darte la vuelta, sabías quién era la dueña de la voz, el incubo que vigila a la humanidad en la Tierra Ideal. También, la mujer a la que él ama profundamente. Merlín, ¿has venido? Merlín se detuvo ante Moran. Al escuchar esa voz familiar y afectuosa, su expresión se volvió de asombro. A decir verdad, cuando lo vio a través de su clarividencia, sus ojos se centraron en este hombre y no pudo apartar la mirada. Pensó que era solo curiosidad. Pero al hablar en persona, se dio cuenta de que era mucho más que simple curiosidad. Incluso ahora, una parte de su corazón sentía que ardía con una emoción que no podía extinguirse. Como si hubiera conocido a este hombre desde el principio.
Era lo suficientemente extraño como para hacerla sentir incrédula. Ya veo, no te acuerdas, igual que la última vez, el karma, es mi turno ahora. Sentiste una sensación de retribución. En el primer bucle, te perdiste en lo profundo del pozo subterráneo y, en aquel entonces, tampoco tenías recuerdos relevantes. Ahora, es Merlín quien no tiene recuerdos. ¿Me conoces?, preguntó Merlín. El sentimiento familiar que persistía en su corazón no podía ser ignorado. En su mente había una imagen vaga de un hombre. Recordaba vagamente que parecía ser alguien muy importante para ella. Incluso en la vida pasada, las emociones que obtuvo fueron prestadas. Esos sentimientos, tras ser lavados por el déjà vu, tenían muy pocas partes que pudieran ser recordadas. ¿No es obvio cuántas personas en Gran Bretaña conocen al mago de la corte que está junto al rey Uther? Yo lo sé, así que no es sorprendente, ¿verdad? Tienes razón. Aunque me da un poco de vergüenza, puedo pedirte un favor. Mi hermana acaba de nacer. Necesita un lugar donde recuperarse y necesito tu ayuda con esto, declaró Moran con franqueza. La última vez, cuando acababa de salir de la cueva espiritual de Albion, fue con la ayuda de Merlín que se recuperó. La condición de Melusine era más leve que la suya en el primer bucle. Estimaba que, mientras su alma de dragón descansara en Avalon por un tiempo, se recuperaría. Por supuesto, no aceptaré tu ayuda gratis. Si quieres pedir algo a cambio, puedo aceptar. Esta es una transacción recíproca. ¡Qué extraño! Merlín mostró una expresión de sorpresa. ¿Cómo podía alguien ser tan familiar desde el principio, lanzando directamente un trato así? Aunque no le desagradaba, el sentimiento familiar en su corazón era muy extraño. Como si pudiera escuchar una voz a su lado diciéndole que aprovechara esta oportunidad y que no perdiera la ocasión de perseguir una vida de brillantez. Ese era el consejo sincero y ferviente de un íncubo arrepentido. Aquella que estaba enredada en el remordimiento en la tierra ideal, una y otra vez aferrada a la añoranza, relatando el pasado. En un instante, Merlín pareció quedarse aturdida. Cuando volvió en sí, descubrió que Moran parecía estar esperando su respuesta. ¿Por qué crees que te ayudaría? Merlín frunció los labios y volvió a preguntar. Desde que conoció a este hombre, los extraños sentimientos en su corazón habían estado aflorando continuamente. No se parecía en nada a su yo del pasado, y mucho menos a lo que un íncubo debería ser. Creo que ayudarás. La mirada de Moran era muy clara. No utilizó ninguna habilidad de encanto o ilusión. Era simplemente tan directo como sus palabras. Creía que Merlín lo ayudaría. Creía que todo lo que él y Merlín habían experimentado juntos definitivamente no se había borrado del todo. Merlín quedó cautivada por esa mirada. Su corazón tembló ligeramente en un momento inoportuno. El dolor arraigado en su pecho no venía de ninguna parte, pero las palabras de Moran realmente la habían impactado. Realmente no tenía intención de negarse. Merlín llegó inicialmente con una mentalidad juguetona e interesada, pero el resultado fue tan evasivo, que se encontró incapaz de rechazar al hombre que tenía delante. 199. Capítulo 199. Un rechazo frío revisitado. Oye, ¿podría ser que nos conocemos desde hace mucho tiempo? Aceptaré provisionalmente tu petición. A cambio, debes recordar que me debes un favor, ¿de acuerdo? Merlín dejó escapar un suspiro que no pudo evitar liberar. Este sentimiento es verdaderamente sutil. Claramente, es algo que no le aporta ningún beneficio. Sin embargo, ayudar a Moran la hace sentir feliz por dentro. En toda su vida, nunca había sentido algo tan extraño. A pesar de ser solo una sensación fugaz, una emoción prestada que pronto se extinguirá, ahora desea acceder a la petición de Moran y cuidar de este dragón fronterizo recién nacido. Por supuesto, no romperé mi promesa. Moran es consciente, en gran medida, de por qué Merlín se siente así. Ella no es un ser capaz de albergar emociones. El íncubo no posee la función de generar sentimientos. Incluso en su primer bucle, Merlín fue incapaz de tenerlos. Ahora, en el segundo bucle, aunque existe un fuerte sentimiento de déjà vu, todo lo que ella puede percibir son los restos de sentimientos ya consumidos. No puede retener recuerdos claros. Lo que queda son solo impresiones fragmentadas. Dime, ¿podría ser que nos hayamos visto antes? Si hubiera visto a un hombre tan apuesto como tú, definitivamente te recordaría, pero no puedo recordarlo en absoluto. ¿No es demasiado extraño? Merlín no pudo evitar quejarse. Esto hizo que Moran soltara una risita. Tal vez nos hayamos encontrado en algún lugar, pero ahora mismo, probablemente no me conoces.
Incluso si empezamos a conocernos ahora, no es demasiado tarde. Mi nombre es Moran y, como puedes ver, soy un espíritu corpóreo nacido de la esencia de dragón en la cueva espiritual de Albion. Moran, Merlín repitió el nombre como si lo confirmara. El tono de esta pronunciación le resultó muy especial. Quería repetirlo en voz alta. En este momento, ¿por qué su corazón siente un temblor? Esta emoción inexplicable fue suprimida temporalmente por Merlín. Sentía que no podía seguir actuando de forma tan extraña. Hacía tiempo que había olvidado los motivos por los que vino aquí. Simplemente buscaba placer, pero terminó en esta situación debido a sus sentimientos confusos. Ahora, ha aceptado una tarea problemática. Esto es completamente distinto a su yo habitual, despreocupado y reacio a los problemas. Merlín tomó a Melusine de tus manos luego, con una expresión de impotencia, agitó su vara mágica como era algo que ya había prometido una vez, esta gran maga no se arrepentiría. Así que mantendrá su promesa y cuidará bien de este débil dragón fronterizo. Mientras pétalos fragantes bailaban en el aire, observaste cómo Merlín se llevaba a Melusine y se alejaba de tu vista, moviéndote solo cuando su presencia se disipó por completo. Entonces, solo había un lugar al que dirigirte, ese Estintagel. Contando el número de visitas desde la primera simulación, has perdido la cuenta de cuántas veces has venido a esta ciudad. La última vez en tu memoria fue la despedida entre Morgan y tú, que fue el mayor arrepentimiento que dejó la simulación anterior. Esta vez, lo resolverás con una mentalidad tan resuelta. Entraste en el castillo como era de esperar, te encontraste con la bruja solitaria que tanto has anhelado, pero el inicio no fue nada fluido. Detente, no te acerques a mí. Emanó un aura gélida y cortante. Su rostro hermoso y cautivador irradiaba un aura que prohibía a cualquiera acercarse. Morgan, ¿me recuerdas? Moran hizo primero esta pregunta. Necesitaba confirmarlo con ella. Si Morgan podía enfrentarlo y responder, entonces Moran podría decidir qué actitud mostrarle. No, no te recuerdo. Mientes, aunque creas que puedes engañar a todo el mundo, a mí no me engañarás. ¿Qué confianza tienes para pensar que miento? Los ojos azul claro de Morgan eran tan fríos como una espada. Se sentía como si el alma pudiera ser atravesada en un instante, pero Moran permaneció imperturbable y lo aceptó todo. Porque él fue una vez el hombre que más se preocupó por Morgan en esta isla británica. Si Morgan realmente no lo reconociera, no mostraría este nivel de hostilidad e ira. Seguramente, debe tener una sensación de déjà vu. Conociendo los sentimientos que él tuvo en la primera simulación, no sería extraño que ella se sintiera enfadada. Tengo esa confianza porque estoy seguro de que nadie puede amarte más que yo. Incluso si hay arrepentimiento, incluso si hay fracaso, nada me impedirá cumplir la promesa que te hice. Te mostraré milagros, sin importar cuán profundo sea tu desespero. Las poderosas palabras de Moran salieron disparadas como balas, golpeando la parte más vulnerable de Morgan. De hecho, ella sabe muchas cosas. Al ver la alegría de presenciar el milagro del dragón, ese día se plantó la semilla de la admiración al ver cómo él luchó por amor, pero ella tampoco puede olvidar el deseo de mantenerlo con vida, y la ira que sintió cuando él la desafió. No necesito a un hombre como tú, no quiero tener tales recuerdos. Estas palabras son puro autoengaño. Morgan recuerda claramente la alegría de no estar ya sola, la dulzura de ser tratada con ternura y amor por un hombre. Incluso ella, que fue la primera en sentir este déjà vu, no pudo evitar sentir envidia. Sin embargo, al pensar en el final doloroso, quiso suprimir su dolor y hacer que el hombre ante ella se marchara. Este pensamiento superó al amor que sentía en lo más profundo. Basta. Esto termina aquí. Como si se regañara a sí misma junto con él, Morgan activó instantáneamente su hechizo. A su nivel, esto era algo serio. Ella transmitió un rechazo absoluto a la voluntad de él. Moran, que no estaba en guardia contra ella, fue envuelto por el hechizo, y no contraatacó de inmediato porque no era una formación de ataque. Acompañado por una luz deslumbrante que lo dejó desorientado, su visión se volvió blanco puro. Cuando recuperó el color, descubrió que la escena circundante había cambiado. Morgan no usó hechicería de ataque, sino una magia de espejo de agua con naturaleza de transferencia. Había sido teletransportado a las afueras del castillo. He sido rechazado. Moran extendió la mano hacia adelante. El aire crujió con una corriente eléctrica que golpeó las yemas de sus dedos. Una barrera invisible envolvía el castillo. 200. Capítulo 200. ¿Qué clase de hombre sería si no hiciera esto? Sin duda, esta es la barrera mágica de Morgan. Y no es solo una capa.
Las barreras superpuestas transformaron completamente el interior del castillo en un reino aparte, un dominio inusual que no podía ser vulnerado por medios humanos. Es el método de Morgan como dueña de la isla. HMPH, no me convencerás tan fácilmente. Morgan, ni siquiera esto me detendrá. Aunque soy caprichoso, siempre he sido así de testarudo desde el principio. En el primer bucle, debido a su propia terquedad, hizo que Morgan soportara tristeza e ira. Ella también tomó finalmente la decisión de marcharse, solo para evitar que la rabia la consumiera por completo. Esta vez no será así. Si dejara de avanzar por un pequeño obstáculo, entonces Moran no habría podido lograr el milagro de salvar Gran Bretaña en la primera simulación. Esta vez, sigue extendiendo una mano amiga hacia Morgan. En su vida anterior, la mujer que amaba no recibió suficiente felicidad, así que, al menos, debe compensarlo en esta ocasión. Debe ser de esta manera. No puede ser de otra. Principio idea sangre. Castle Ergo Kingdom te pone serio para manifestar tus creencias. Los muros imponentes, transparentes y de un negro azabache, surgieron de repente del suelo como brotes de bambú tras la lluvia. Estos muros separan completamente el castillo del mundo exterior. Aunque la barrera de Morgan convirtió el interior del castillo en un reino diferente, tus muros representan un concepto más fuerte. Toda la tierra dentro del castillo, siempre que esté dentro del rango de tus muros, es parte del territorio de tu reino. Una singularidad del veneno conceptual estaba destinado originalmente a corromper el mundo. Ahora, lo usas para expresar tu obsesión a tu amante, y ese corazón inquebrantable y sincero. El mundo exterior no puede entrar fácilmente. Al mismo tiempo, el caos dentro de los muros no puede alcanzar el exterior. Se puede decir que este escenario es un mundo solo para ti y Morgan, sin que intervenga un tercero. Incluso si Morgan quiere usar hechicería de transferencia, no puede salir de aquí. Este es Albion, surgiendo de los huesos descompuestos. Aliento de fuego, alas de hierro. En el cielo del crepúsculo, llorando como un recién nacido. Una llama azul resplandeciente se condensó en una forma sólida. Moran empuñó una gran espada que recordaba a la manecilla de un reloj, un arma forjada con la esencia del dragón. Es también el símbolo de su identidad como Albion. Para lidiar con la barrera, naturalmente tenía que usar el poder del dragón fronterizo. Morgan, los milagros y las pruebas que alcancé en el pasado se transformarán en poder aquí, abriéndome el camino. Dijo Moran respirando profundamente. En el pasado, pudo atravesar la barrera del mar interior del planeta, así que encargarse de una barrera hecha de hechicería no era problema alguno. Sostienes esta lanza de los límites como si lanzaras un meteoro, fue arrojada repentinamente de tu mano. El círculo mágico inscrito con números romanos se superpuso y se entrelazó. Se transformó en un torrente dorado chocando contra la barrera en solo un instante. La cúspide de la barrera mágica definitiva fue forzada con facilidad, incluso perforando el cielo con su fuerza residual. Un momento después, solo quedaba un gran agujero en la barrera destrozada. La barrera, cubierta de grietas, comenzó a repararse rápidamente, pero ya era demasiado tarde para su remedio. En el momento en que apareció el agujero, ya te habías lanzado rápidamente hacia el castillo. La barrera exterior era la más dura. Otras trampas y barreras internas no pudieron frenar tu avance en absoluto, siendo completamente incapaces de disminuir tu voluntad. El resultado fue el esperado. Una vez más, estabas frente a Morgan. ¿Por qué has llegado tan lejos? Yo claramente, no te merezco así. Morgan se mordió el labio con rabia. No estaba simplemente culpando a Moran. De hecho, al final del primer bucle, ella había visto a través de su magia la brillantez y los milagros que Moran desplegó con todas sus fuerzas en el dominio de las hadas. Aquella escena fue demasiado hermosa y deslumbrante. Lo que presenció fue la danza final del último dragón, desprovista de dolor y reticencia hacia la muerte. En su lugar, estaba llena de esperanza y amor por el futuro. Por eso era tan resplandeciente. En aquel entonces, Morgan quedó cautivada por la aurora pura. Sus sentimientos de amor no habían disminuido lo más mínimo. Sin embargo, mientras su amado abría un futuro brillante, ella seguía cegada por su propio resentimiento. Se arrepentía de no haber podido acompañarlo al final. Lloró por ser una bruja. Su corazón, inclinado hacia la oscuridad, y el dragón demasiado deslumbrante, la brecha entre ambos era simplemente demasiado grande, demasiado dispar. Ella albergaba la vil malicia de demasiada gente. ¿Crees que me importarían esas cosas? Mi brillo no tiene nada que ver con tu oscuridad. Porque solo sé una cosa. La mujer que amo es Morgan Le Fay. ¿No es lo más natural que un hombre lo dé todo para salvar a la mujer que ama? ¿Qué clase de hombre sería si no hiciera eso?
Las palabras, que se sentían como una reprimenda, perforaron sus oídos. Rompiendo la oscuridad que Morgan todavía imponía en ese punto, Moran se acercó a ella como si cortara a través de espinas. Debes entenderlo, no soy brillante por el hecho de ser brillante. Es solo porque quiero traerte felicidad que me volví así. No inviertas las cosas. Si tú puedes ser feliz, no importa si yo acabo cubierto de inmundicia. Moran se paró frente a Morgan. Justo cuando estaba a punto de tocar a la mujer que tenía delante, te dije que no me toques. Morgan esquivó hábilmente y pateó al Moran que no ofrecía resistencia. Moran aún quería alcanzarla. Como resultado, se encontró con una hoja negra azabache presionada contra su cuello. Las palabras instintivas quedaron bloqueadas. Sus pensamientos se ralentizaron al ver la expresión en el rostro de Morgan. Una voz temblorosa, una expresión casi de llanto, casi idéntica al momento en que eligió dejarlo. No me toques, te lo ruego, no me mires, te lo ruego. Morgan parecía afirmar que estaba muy sucia. Incapaz de controlar su envidia más que nadie, al final, seguía sin poder controlar su egoísmo. Incluso ella sentía asco de sí misma. No, te miraré más seriamente que nunca, y querré tocarte más que en cualquier momento del pasado. Estás tan triste que no dejaré que te vayas por nada del mundo. Moran pronunció palabras desafiantes. Incluso con la lanza imbuida de la más alta maldición apuntando a su cuello, con la afilada hoja casi cortando la arteria bajo su piel. Pero Moran no dudó. Dio otro paso hacia Morgan,